En los anales de la historia hay momentos que definen el destino de una nación, momentos en los que la oscuridad parece ganar terreno y la verdad es eclipsada por el engaño. Hoy viajaremos a uno de esos instantes cruciales en la historia de Israel, un tiempo en que el corazón del pueblo se había desviado, abandonando al Dios que los había liberado para postrarse ante ídolos de piedra y madera. Bajo el reinado del rey Acab y su influyente esposa, la reina Jezabel, la nación había sido conducida a un abismo espiritual. Los altares del Dios verdadero estaban en ruinas, y en su lugar se levantaban templos dedicados a Baal, una deidad importada de Sidón. Los profetas de Jehová eran perseguidos y asesinados, mientras que cientos de falsos profetas comían en la mesa real, sus voces resonando en todo el reino, proclamando un poder que no poseían. Baal era presentado como el dios de la lluvia, la fertilidad y la tormenta. Sin embargo, era un dios que no podía hablar, ni oír, ni responder al clamor de sus seguidores. Era una ilusión, un vacío envuelto en rituales y promesas huecas. Pero incluso en la más densa de las oscuridades, Dios nunca deja a su pueblo sin un testigo. En medio de esta apostasía nacional, se levantó una figura formidable, un hombre cuyo nombre significa «Mi Dios es Jehová». Un profeta forjado en el desierto, vestido con pieles y con un espíritu de fuego. Elías, el siervo del Dios viviente. Su voz era un trueno en medio del silencio cómplice, su presencia un desafío directo al poder terrenal de Acab y Jezabel. Elías había anunciado una sequía severa sobre la tierra como juicio por la idolatría de Israel, una sequía que demostraba la impotencia de Baal, el supuesto dios de la lluvia. Durante 3 largos años, ni una gota de rocío cayó del cielo. El hambre y la sed azotaron la tierra, dejando en evidencia que el poder sobre los cielos y la tierra no pertenecía a Baal, sino a Jehová. Y ahora, en el clímax de esta confrontación, Elías estaba a punto de lanzar un desafío que haría temblar los cimientos de la nación. El escenario estaba listo. El Monte Carmelo, una cordillera majestuosa que se eleva sobre el mar Mediterráneo, sería el teatro de una de las demostraciones de poder más extraordinarias de toda la historia. Por orden de Acab, multitudes de israelitas se congregaron en sus laderas, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Era un mar de rostros expectantes, confundidos y temerosos. En medio de todos ellos, Elías se puso de pie. No llegó con un ejército, ni con el respaldo de un rey. Llegó solo, pero revestido de la autoridad del Dios Todopoderoso. Con una voz firme y clara que cortó el murmullo de la multitud, lanzó la pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El silencio del pueblo fue su respuesta, un silencio pesado cargado de culpa, indecisión y miedo. Estaban atrapados en una encrucijada espiritual, tratando de servir a 2 señores, cojeando entre 2 opiniones sin comprometerse con ninguna. Entonces Elías propuso la prueba definitiva, una prueba de fuego. Yo soy el único profeta de Jehová que ha quedado, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Dennos pues 2 bueyes, que ellos escojan uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y tampoco le prenderé fuego. Entonces invocad vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que responda con fuego. Ese es el Dios verdadero. La multitud, cautivada por la audacia del desafío, asintió en un murmullo unánime. Bien dicho. La confrontación había comenzado. Elías cedió el primer turno a los profetas de Baal. Desde la mañana temprano, aquel monte se llenó de un frenesí caótico. Los profetas prepararon su sacrificio y comenzaron su ritual. Sus gritos llenaban el aire, un clamor desesperado que resonaba en las colinas. «Baal, respóndenos, envíanos fuego». Danzaban alrededor del altar, saltaban,
gesticulaban, en un espectáculo de fervor religioso vacío. Las horas pasaban lentamente bajo el sol abrasador. Llegó el mediodía, y la única respuesta fue el eco de sus propias voces. No hubo señal, no hubo respuesta, no hubo fuego. Fue entonces cuando Elías, con una ironía mordaz que exponía la ridiculez de su idolatría, comenzó a burlarse de ellos. «Gritad más fuerte», les decía. «Quizás es un Dios muy ocupado. A lo mejor está meditando, o tal vez tiene algún asunto pendiente. O quizás se fue de viaje, o puede que esté dormido y necesitéis despertarlo». Sus palabras eran como dardos que pinchaban el globo de su falsa devoción. Humillados y desesperados, los profetas de Baal intensificaron su ritual. Clamaron con más fuerza, y según su costumbre comenzaron a hacerse cortes con cuchillos y lancetas hasta que la sangre corría por sus cuerpos. Pero su esfuerzo fue en vano. El sol comenzó a descender en el horizonte, y el silencio de su Dios sordo y mudo era ensordecedor. Finalmente, el tiempo de los profetas de Baal había terminado. Su Dios había fallado la prueba. Ahora, todos los ojos se volvieron hacia Elías. Con una calma solemne que contrastaba con el caos anterior, llamó al pueblo a acercarse. En el centro de la atención, no construyó un altar nuevo, sino que reparó el altar de Jehová que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, como un poderoso símbolo de la unidad y el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Con el altar restaurado colocó la leña, preparó el sacrificio y lo puso encima. Pero entonces hizo algo que dejó a todos perplejos, algo que parecía desafiar toda lógica. Ordenó que trajeran agua y la derramaran sobre el sacrificio y la leña, no una vez, ni dos, sino 3 veces, hasta que el altar quedó completamente empapado y el agua llenó la zanja que había cavado a su alrededor. Humanamente, había hecho imposible que el fuego se encendiera. Quería que no quedara ni la más mínima sombra de duda de que lo que estaba a punto de suceder era una obra exclusiva y milagrosa de Dios. Con todo preparado, en la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar. No gritó, no danzó, no se hirió. Simplemente elevó una oración corta, precisa y llena de fe. Y Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú eres quien vuelve a ti el corazón de ellos. Y entonces sucedió. En el instante en que terminó su oración, un destello cegador rasgó el cielo. Descendió fuego de Jehová, un fuego sobrenatural, un fuego ardiente y consumidor, que no solo devoró el sacrificio y la leña, sino que lamió las piedras del altar, el polvo a su alrededor, e incluso secó por completo el agua que llenaba la zanja. Fue una demostración de poder tan absoluta, tan inequívoca, que borró toda duda y todo escepticismo. Ante tal manifestación, la multitud que había estado vacilante y silenciosa cayó postrada sobre sus rostros. Un grito unísono, un clamor de reconocimiento y adoración, brotó de miles de gargantas y sacudió la montaña. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios verdadero. En ese momento, en el Monte Carmelo, la fe de una nación fue reavivada por el fuego del cielo. La historia de Elías en el Monte Carmelo es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo para nuestra propia fe. Vivimos en un mundo lleno de baales modernos, ídolos de la riqueza, el poder, el éxito, la tecnología o la autosuficiencia. Voces que nos prometen respuestas, pero que al final nos dejan vacíos y en silencio. Nos encontramos a menudo en nuestra propia encrucijada, cojeando entre la fe en Dios y la confianza en las soluciones del mundo. Elías no era un superhombre. La Biblia nos dice que era un hombre con pasiones y debilidades como las nuestras. Su fuerza no residía en sí mismo, sino en su confianza inquebrantable en el Dios viviente. Él demostró que la oración de una persona justa, hecha con fe, tiene un poder inmenso.
Su altar empapado de agua es un recordatorio de que Dios se glorifica en nuestras imposibilidades. Cuando sentimos que nuestras circunstancias están ahogadas en problemas, es precisamente ahí donde el fuego de su poder puede manifestarse de la manera más espectacular. El Dios de Elías, el Dios que responde con fuego, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios que escucha, que responde y que actúa. Él anhela que, como Elías, reparemos los altares rotos en nuestros corazones, que nos deshagamos de los ídolos que nos distraen y que clamemos a Él con una fe sencilla y expectante. Así que hoy, cuando tu fe tiemble, cuando las voces del mundo intenten ahogar la voz de Dios, recuerda el Monte Carmelo. Recuerda al profeta solitario que se atrevió a confiar en Dios frente a probabilidades abrumadoras. El mismo Dios que envió fuego del cielo es el que puede encender una nueva pasión en tu corazón, restaurar lo que está roto en tu vida y mostrarte de manera innegable que no hay nadie como Él. La verdadera fuerza no está en nuestros propios esfuerzos, sino en arrodillarnos y confiar en el Dios eterno, que siempre, siempre responde al clamor de su pueblo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia ha fortalecido tu fe, te invito a darle me gusta a este video y a compartirlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que inspira y edifica. Que la fe de Elías te inspire a confiar plenamente en el Dios que todo lo puede. Hasta la próxima.